¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí saludándolos nuevamente, Foro Libre, desde nuestra cabina, transmitiendo para todo el mundo. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Ya tenía algunas semanas, algunos meses de que no habíamos estado aquí al aire, pero ya con ustedes vamos a estar ya seguido, ¿verdad? Y por lo pronto tenemos aquí algo bien importante. Vamos a presentarles a ustedes a nuestra queridísima amiga, una verdadera profesional en finanzas, y María Guadalupe Pérez Ochoa. Es egresada de la Universidad de San Luis Potosí y nos va a platicar precisamente su trayectoria, tanto en sus estudios profesionales como en su carrera también profesional. Presentamos ahí, Lupita. Muy buenos días todavía, ¿verdad? Sí. Te iba a decir muy buenas tardes, ¿verdad? Pero qué bueno que estás aquí. Lupita, ¿cómo qué te hizo venir de San Luis Potosí a México? Bueno, yo, como tú dices, yo estudié la carrera de psicología y era muy nueva la carrera en San Luis y yo quería especializarme en recursos humanos. Entonces empecé a buscar estudios que me especializaran en eso y encontré algo muy interesante en la UNAM, que estudié pruebas psicométricas y proyectivas que sirven para servían para seleccionar personal. Entonces me vine y estuve aquí un tiempo, pero bueno, ya las necesidades económicas fueron apremiantes y empecé a buscar un empleo mientras terminaba de estudiar y regresar a San Luis, pero realmente ya me gustó la ciudad, me gustó lo que hacía, me gustó el trabajo, entré a la SEP y me quedé. Y aquí he hecho mi vida durante muchos años. Has tenido algunos diplomados, ¿verdad? Aquí sí. En la Ciudad de México. Sí. Sí. Bueno, realmente creo que es muy importante que si tú te quieres especializar en algo, tienes que estar permanentemente preparándote, y entonces, bueno, yo como quería ser especialista en recursos humanos, pues todos mis recursos de todo tipo los he canalizado a prepararme, y así fue como entré al ITAM a estudiar un diplomado en recursos humanos. También hice otro en finanzas bursátiles y otro de mercadotecnia y publicidad ahí en ese instituto. Y bueno, otros estudios que he hecho, también me especialicé en un programa que se llama Estrategas Financieros, y que eso también yo colaboro en eso. Y bueno, algunos otros estudios. También, pues, dentro de esto, pues he creado algunas cosas por mi cuenta también. Qué bueno. Por lo que veo, ¿te gustan las finanzas o por qué entraste al mundo de las finanzas? Bueno, yo me inicié en el sector público, estaba muy a gusto, la verdad es que fue también una experiencia maravillosa estar en él, y de repente un día, yo iba y venía a Pachuca y quería ya establecerme en la Ciudad de México, trabajar aquí y todo, y me fui a estudiar, y cuando pasé por enfrente de una casa de bolsa dije, yo quiero trabajar aquí. Y bueno, se fueron dando las condiciones para que yo llegara a trabajar ahí. Y bueno, era cuando en la época en que la bolsa empezó a tener un auge muy importante en México, los sistemas financieros empezaron a crecer, y yo llegué a esa casa de bolsa y empecé mi desarrollo profesional, digamos que otra carrera, pero ya no como académica, sino ya más en la práctica. Así llegué al sector financiero hace 32 años. Qué bueno. En ese aspecto, como mencionaba, ¿no? La casa de bolsa es precisamente donde se compran y se venden divisas, ¿no? El valor del café a nivel mundial, el oro, el maíz, el trigo, en fin, ese tipo de productos que se manejan a nivel mundial. Es también bursátil, es financiero el aspecto. Sí. Bueno, a mí me gustaría platicarte un poco de, por ejemplo, cómo seguir un poco lo que me preguntabas hace rato, cómo llego a esto y qué hago ahí, ¿no? Bueno, yo llego y todo el ambiente está muy propicio para que empecemos esta carrera.
y entonces me hago cargo del departamento de capacitación. Y bueno, ahí había mucha capacitación. ¿De dónde? En una casa bolsa que ya hoy pues se fue transformando hasta que hoy es un banco muy importante español. Y entonces yo empiezo ahí prácticamente algo nuevo, porque había necesidad de capacitar a los ejecutivos que atienden al gran público inversionista. Ellos tienen que estar certificados ante una autoridad que es la que regula todo el sector financiero, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y entonces no había quien los capacitara, no había nada. Entonces había que hacer todo un esquema, un modelo de capacitación, todo un proyecto con metodologías y todo. Entonces, en el sector financiero no hay, digamos, maestros que hayan salido de una carrera y que sean maestros del sector financiero. Todas las personas del sector financiero se van haciendo en el mismo. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue constituir un área muy fuerte, teníamos un presupuesto muy importante porque era prioritaria esta capacitación y empezamos a... ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas éramos? Sí, en el grupo. Cuando empecé ahí, 500. Y eso fue en el 86. Y cuando salí en el año 91, pues éramos más de 2000 a nivel nacional. Se fueron abriendo, era un boom, ¿no? Todo el mundo quería invertir en la bolsa y entonces se abrían muchas sucursales y era además una casa de bolsa con mucho prestigio, era una casa de bolsa muy dinámica, con gente joven, muy pujante, así, realmente la gente muy comprometida, y fuimos creciendo muchísimo y había necesidad de capacitar. Entonces, yo hice un viaje a Nueva York por motivos del trabajo y me enamoré de un método allá y quise traerlo a México, lo propuse y bueno, realmente me dijeron, bueno, pues aplícalo aquí en la casa de bolsa, y con un éxito muy bueno. Y entonces, bueno, también empecé a darme a conocer en el medio financiero y desarrollando todo un modelo de capacitación muy especializado para todas las personas que trabajan en el sector financiero, pero específicamente todos los promotores o ejecutivos de cuenta, como se les llama, todos son esas personas que atienden al gran público inversionista. Entonces, ellos tienen que estar certificados. Y toda esa certificación se lleva a cabo en una institución también reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, yo hacía todo ese proceso, empecé a seleccionar maestros, porque te digo, no había, entonces a seleccionarlos, a capacitarlos, a desarrollar materiales, a desarrollar contenidos, a desarrollar el mejor método para que las personas aprendieran, porque esta capacitación es tan especializada que es un poco difícil. Y bueno, tú sabes que en México tenemos algunos problemas en la parte matemática. Entonces, ¿cómo hacer que las personas en poco tiempo, tuvieran o no una carrera terminada, pudieran aprender finanzas? Ese era mi reto. Exacto. Mencionabas que cada una de estas personas debe estar certificada. ¿Sí? ¿Esa certificación es una sola vez para todo el tiempo que estén en esa institución o es cada...? Bueno, es un proceso. La certificación se supone que es una vez, pero se renueva cada 3 años. Entonces, hoy entras a una casa de bolsa, a un banco, una aseguradora, lo que tú quieras, y entonces hoy te preparas para una certificación. Y durante 3 años, los siguientes 3 años, tú acumulas puntos a través de una serie de módulos a capacitar, pero que tienen que ver con lo que te certificaste, con tu puesto. No, digo, sí es importante otras capacitaciones, pero tiene que ser muy enfocada realmente a lo que haces, ¿no? Para que vayas creciendo profesionalmente, adquiriendo nuevos conocimientos y todo. Y entonces tienes que adquirir 450 puntos. Cada hora de capacitación equivalen a 10 puntos. Entonces tienes 3 años para revalidar. Una cosa es la certificación, que es el examen, y otra cosa es la revalidación. Entonces tú revalidas esa certificación durante 3 años
puedes hacer cursos, que acumules 45 horas curso. Bien, la psicología te ayuda, te apoya en las finanzas. Bueno, realmente esto fue nuevo. Sí, creo que a raíz de que yo entro en el mundo y salgo un poco ya cuando los mercados han tenido unas crisis fuertes, la devaluación y todo eso. Y entonces, bueno, yo me pregunto, ¿cuál sería mi aportación como psicóloga? ¿Cómo puedo yo unir la psicología con las finanzas? Que era así. Entonces empiezo a estudiar. No había muchos libros, ya sabes, todos son americanos o de otros países. En México no había muchos estudios acerca de la psicología. Sí. Pero obviamente la psicología es sumamente importante porque tus emociones son las que mueven los mercados. Entonces, habría que estudiar también por qué esas emociones nos impactan, cómo juegan esas emociones cuando tú tomas una decisión financiera. Sí. ¿No? Entonces, posterior a eso, empiezo a escribir algo que me interesa muchísimo, que era, ¿por qué las personas no ahorramos mexicanas? No sé de otros países, pero en México no hay el hábito de ahorrar e invertir, ¿no? Sí. Y este es un problema, pues, que lo arrastramos todos los mexicanos. Sí, hay quien lo hace, sí, pero es la minoría, ¿no? La gran mayoría tenemos muchos problemas para entender las matemáticas, las finanzas, pensando que es cosa muy elevada. Y la verdad es que no es tanto. Y bueno, yo hice un programa que se llama Psicología Emocional de las Finanzas, que era de alguna manera mi aportación como psicóloga, pero incorporando la parte financiera, porque bueno, yo también contribuí a que toda esta parte de la capacitación de las finanzas se difundieran a través de la capacitación. Entonces, bueno, yo lo que quiero es con este programa llegar a las personas y decir todas las cosas que tenemos de prejuicios con respecto al manejo del dinero. Claro. ¿Y por qué crees, Lupita, o qué opinión tú puedes dar? ¿Por qué el mexicano, de alguna manera, carecemos de ese hábito del ahorro? ¿A qué se debe? ¿Puede ser gubernamental o puede ser ya lo traemos nosotros por herencia, en el cual pues yo ahí me la llevo, ¿verdad? Hoy tengo para comer, mañana les dirá. En fin, ¿qué opinas? Bueno, lo que pasa es que no tenemos una educación financiera y que hoy, por ejemplo, el gobierno mexicano está muy interesado en promover que se llama ahora inclusión financiera, que es darte todos los conocimientos o los conocimientos mínimos indispensables para que tú manejes tu dinero. La inclusión es que tú tengas acceso a los servicios financieros, los créditos, las tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos una educación desde niños, pero vemos cómo administran o malgastan nuestros papás, el gobierno, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Nosotros aprendemos del medio ambiente. Claro. Todo, sí. Claro. Nos vamos a un breve corte y regresamos nuevamente con ustedes.